¿Y si tu tristeza te costara todo? Tu trabajo, tu futuro, la vida de alguien que amas. ¿Qué harías si para sobrevivir tuvieras que renunciar a ser tú mismo? Para María Elena, el silencio tenía una geometría. En su cubículo, rodeada por el resplandor azulado de 3 monitores, el mundo exterior se disolvía. Solo quedaba ella y la danza de los números, la geometría líquida de los datos donde encontraba una belleza que otros no podían ver. Era una analista brillante, la mejor. Podía ver el futuro de la logística de la empresa en una hoja de cálculo. Podía escuchar la historia de un fracaso en una serie de gráficos descendentes. Era su santuario, un lugar donde su naturaleza, melancólica y reservada, no era un defecto, sino la lente a través de la cual su genio enfocaba. Pero su santuario también era una necesidad. Esos números, fríos y perfectos, pagaban las facturas de un hospital donde su madre habitaba un lento ocaso. Una enfermedad que borraba recuerdos y exigía un cuidado que solo el sueldo de María Elena podía costear. Cada solución que encontraba en la pantalla era un día más de dignidad para la mujer que se lo había dado todo. Cuando era niña, su padre, un matemático frustrado, le enseñó a encontrar refugio en los números. Los datos no mienten, Elena, le decía, mientras su matrimonio se desmoronaba. Esos momentos en el ático, resolviendo ecuaciones bajo una lámpara tenue, eran su único escudo contra los gritos de abajo. Ahora, los datos eran su refugio contra el dolor de ver a su madre desvanecerse. Pero un martes por la mañana, ese silencio se rompió. Un correo. Asunto: implementación obligatoria. Escáner de cohesión emocional, Sinergia. El dispositivo era elegante. Un pequeño disco de metal pulido y cristal negro que ahora presidía para cada mesa de reuniones. No grababa conversaciones, no medía la productividad. Hacía algo mucho más íntimo. Medía el alma. O, como lo llamaba Sinergia, la eficiencia afectiva. Analizaba microexpresiones, inflexiones de voz, el rastro químico casi imperceptible del estado de ánimo en el aire, y lo traducía todo a un número, un coeficiente, tu valor como motor de la moral del equipo. Desde que Sinergia se implementó, el equipo había batido récords de productividad. Los clientes elogiaban la energía positiva en las reuniones y los plazos se cumplían sin fricciones. Pero a María Elena le costaba ignorar el precio. Cada sonrisa parecía un eco de la misma melodía programada. La primera evaluación de María Elena fue un desastre. Javier, su jefe, le mostró la tablet con una sonrisa de marketing. María Elena, dijo, su voz era una caricia de seda sobre una cuchilla. Tu trabajo analítico es impecable. Pero mira, en la pantalla un gráfico mostraba una línea roja descendente cada vez que ella intervenía en una reunión. Tu presencia, continuó Javier,
reduce la cohesión del equipo en un 7%. La máquina dice que tu impacto es neutral negativo. Neutral negativo. Las palabras se sintieron como un diagnóstico, una enfermedad. María Elena miró a Javier, a su sonrisa perfecta, a sus ojos que no sonreían, y por primera vez en su carrera se sintió defectuosa. Neutral negativo. Las palabras dolían, pero no tanto como la idea de traicionar el refugio que su padre le había dado. Los números eran su verdad, su manera de no convertirse en una cáscara vacía como su tía Clara, que vivía sin pasión ni propósito. Intentó cambiar. En el baño, frente al espejo, practicaba sonrisas hasta que los músculos de la cara le dolían. Arquea más las comisuras, entorna los ojos, piensa en algo feliz, lo que sea. Pero el reflejo le devolvía la mirada de una extraña con una máscara de cera. En las reuniones, el disco de cristal parpadeaba con una luz ámbar cada vez que hablaba. Desaprobación silenciosa. Y entonces vio a David. Hacía solo 3 meses. David era su ancla de cordura, el único que compartía con ella un café y una queja cínica en la terraza. Recordaba cómo se había reído hasta llorar cuando él describió un informe de marketing como un PowerPoint disfrazado de grito existencial. Ahora, David regresaba de su retiro de bienestar, con la mirada brillante y vacía de un converso. Le dio una palmada en el hombro, una palmada sin peso ni ironía. Hay que verle el lado positivo a todo, María Elena, dijo. Y en esa frase simple, en esa traición a todo lo que él era, María Elena sintió un pánico helado. No era David, era el eco sonriente que habían dejado en su lugar. Pero no todos los resultados eran negativos. Ana, la contadora del equipo, había pasado por la modulación el año pasado. Antes, su ansiedad la hacía temblar en cada presentación. Ahora, lideraba reuniones con una calma que inspiraba confianza. Sus hijos, que antes la veían llegar a casa agotada, ahora disfrutaban de una madre que sonreía. Es como si me hubieran devuelto la vida, le confesó a María Elena en un almuerzo. Pero sus ojos, aunque brillantes, parecían mirar a través de ella, como si algo esencial se hubiera perdido en el intercambio. El golpe final llegó cuando el proyecto Nexo, un sistema de optimización logística que ella había diseñado en sus noches de insomnio, le fue asignado a David. La reunión con Javier fue corta. Los ojos de Javier reflejaban el brillo ámbar del disco Sinergia en la mesa, como si el dispositivo lo observara a él también. No es por tu capacidad, María Elena, lo sabes, dijo él, ajustando el nudo de su corbata. Pero el cliente necesita un líder que irradie confianza, cohesión. El sistema funciona. Te queda una opción, continuó. El programa de modulación emocional de Sinergia. Es un tratamiento neuroquímico. Garantiza una disposición positiva y un coeficiente óptimo. O eso
o tendremos que reevaluar tu contrato para un puesto de bajo impacto, sin contacto con equipos. Un exilio, una muerte profesional. María Elena no dijo nada, solo lo miró. Y en ese silencio, algo en la perfecta fachada de Javier se agrietó. «Mira», dijo él bajando la voz. Sacó su teléfono. Yo también pasé por eso. Le mostró una foto. Era él, 5 años más joven, la misma cara, pero con una mirada completamente diferente, profunda, preocupada, asustada, humana. Sufría de una ansiedad paralizante, confesó, con esa sonrisa vacía de siempre. Apenas podía hablar en público. Mi coeficiente era crítico negativo. El escáner no solo me salvó el trabajo, María Elena, me salvó a mí mismo. Y en ese instante ella lo entendió. El hombre que le exigía ser feliz no era un villano, era una víctima, el paciente cero, un fantasma funcional que había pagado el precio más alto por la eficiencia, su propia humanidad. La sala de espera de la clínica olía a cítricos y a aniquilación. Sobre la mesa el formulario. Consentimiento para la modulación emocional. Pensó en su madre, en la dignidad que le compraban los números. Pensó en el rostro vacío de David y con una calma que la aterrorizó, firmó. No hubo temblor, solo la fría rúbrica de un contrato con el diablo. Días después, María Elena está en una reunión frente al cliente del proyecto Nexo. El disco de cristal brilla verde, aprobando su sonrisa eficiente. Habla con una confianza que no reconoce, presentando su obra maestra como un guión aprendido. El cliente aplaude, Javier asiente, el equipo la mira con admiración. Pero al terminar, saca el cuaderno de ecuaciones de su padre, lo abre y por un instante recuerda su voz. Los datos no mienten, Elena. Con un movimiento lento, casi inconsciente, lo arroja a la papelera. El sonido del papel al caer es lo único que escucha. Nadie nota que María Elena ha traicionado a la niña que encontraba poesía en los números. Creemos que el progreso es borrar lo que nos hace humanos, la tristeza, la duda, la melancolía. Pero, ¿y si al desechar esas partes, desechamos también lo que nos hace únicos? La historia de María Elena nos lleva a ese momento en que, con un gesto, renunció a la niña que encontraba poesía en los números y nos deja con una pregunta. Si tuvieras que elegir entre sobrevivir y ser tú mismo, ¿qué recuerdo, qué parte de tu alma tirarías a la papelera? ¿Qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Es el corazón de este podcast. Gracias por escuchar. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.